Muy buen día, soy estudiante del programa de psicología y realizo esta entrevista como parte de un proceso académico orientado a comprender el ejercicio profesional de la psicología social y comunitaria. Se encuentra conmigo el profesional Hernán Gómez. El propósito es conocer las experiencias, modelos de intervención, acciones psicosociales, trabajo interdisciplinar y principios éticos que orientan su práctica. Agradecemos su participación voluntaria. La información compartida será utilizada únicamente con fines académicos, respetando siempre la confidencialidad y ética profesional mediante nuestro consentimiento informado. Buen día, me presento, mi nombre es Hernán Gómez, soy psicólogo social, en este caso trabajo en el ICF en el entorno de con niños, adolescentes y en este caso también con madres comunitarias. Me van a realizar unas preguntas, en este caso la estudiante Novia Rocío. Claro que sí, gracias Hernán. Entonces vamos a comenzar con las siguientes preguntas. Bueno, ¿cuáles son las principales funciones que cumple su rol como psicólogo social y comunitario? Listo. Como actualmente yo estoy trabajando en el ICBF, mi mayor rol o principales responsabilidades es primero pues garantizar que los niños, jóvenes y adolescentes tengan como esos protecciones adecuadas en un entorno social en este caso comunitario adecuado. También en este caso para las madres cabezas de hogar también tener como un tema relacionado con aspectos de vocacionales para que ellos puedan hacer todos sus procesos. ¿Cómo lo hago? Con procesos comunitarios, acompañamientos psicosociales. Bueno, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué problemáticas sociales o comunitarias aborda con mayor frecuencia en su trabajo? Normalmente siempre los conflictos que se presentan es uno, cuando son niños vulnerables, en este caso cuando no tienen una familia estable, que no están en un entorno social o académico adecuado. El otro es la violencia intrafamiliar, ¿sí? Y el otro son ya los temas relacionados con lo social, en este caso cuando niños consumen, en este caso alguna droga o algo, eso hace que también su desarrollo se afecte en el proceso. Entonces, eso es el mayor desafío que se tiene. En el caso de las mujeres comunitarias, lo que se maneja con ellos es la dependencia y en este caso volver a desarrollarse para estar en una sociedad más adecuada, básicamente. Ok, perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué modelo o modelos de intervención utiliza principalmente en su labor? Listo. Normalmente siempre el método que yo utilizo es el método ecológico de Brand Farming. En este caso nos habla sobre, en este caso el modelo ecológico, que son los microsistemas, los mesosistemas, exosistemas y macrosistemas, donde determinamos que todos esos sistemas son unidos y con base a eso hay un aporte significativo para el ser humano. Si alguno de esos sistemas se afecta, en este caso pues estaría como vulnerándose el desarrollo, en este caso del niño. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos que orientan su trabajo? Listo. Los fundamentos teóricos, como te dije anteriormente, con el método ecológico, normalmente yo siempre utilizo todo lo que tiene que ver una intervención, en este caso, cuando son entrevistas estructuradas, en este caso también utilizo todo lo que tiene que ver con apoyo psicosocial en los niños o también involucramiento para que ellos hagan algo afín en su desempeño, ya sea académico. En las madres comunitarias lo que se hace siempre es un empoderamiento para que ellos salgan adelante y sin necesidad de esa vulnerabilidad que tuvieron, ya sea en un entorno social o ya sea en una relación que hayan tenido con las personas. Ok, interesante. Ahí vamos aprendiendo, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué técnicas o estrategias aplica para intervenir en las comunidades? Listo. Siempre lo que se hace primero es una entrevista semiestructurada donde se mira o se abarca todo lo que tiene que ver con el niño y el entorno. Después de eso se hace un grupo focal donde se mira cuáles son las interacciones sociales que se están afectando.
Si vemos que hay una afectación, pues ahí empezamos como a hacer unas entrevistas ya enfocadas a situaciones donde se determina cuáles son esos sistemas que está afectando o está siendo vulnerable el niño. Para el caso de las madres es diferente. Con ellos se hacen una entrevista ocasional para determinar cuáles son esos afectaciones que ellos tienen, si es un tema ya emocional, si es un tema en este caso relacionado con el entorno social, o en este caso si ya es un tema de vulnerabilidad económica, que la persona no puede hacer las cosas por sí misma, sino ya tiene que depender de otras personas. Ok, muchas gracias. ¿Qué tipo de acciones o proyectos psicosociales ha desarrollado? Normalmente me gusta mucho que es el proyecto de las madres, o en este caso las madres cabeza de hogar, cuando se les hace un proyecto vocacional donde ellas empiezan en el desarrollo colectivo, empezar a identificar que hay otras madres que también pasan por la misma situación. Y esto hace que ellos se autodesarrollen buscando como otras habilidades que tenía interiormente. En este caso se utiliza mucho la arteterapia, donde se determina mucho cuáles son esas acciones que ellas tienen, y por medio de ese dolor, de esas circunstancias, sacan algo a flote, o en este caso un desarrollo que ellos hacen, o sea que por medio del dolor sacan algo para salir adelante. ¿Sí? Ese proyecto fue muy lindo. En el ICF estuvimos trabajando mucho en temas relacionados con las madres, donde había muchas que eran temas madres que estaban en drogadicción, violencia y todo eso, y lo que hicimos fue hacer un proyecto donde se unieron todo lo que tiene que ver con todas esas habilidades, y ellas al final salieron con algo ya vocacional. Entonces salieron mujeres que sabían, en este caso, tejer, pintar y todo eso, y ellos cogieron eso para un sustento y empezar a mejorar su calidad de vida. Es un proyecto muy interesante. O sea, se habla como desarrollando su arte, lo que tiene por dentro, lo que no se ha descubierto en las personas. Ah, ok. Listo, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la acción psicosocial más significativa en su trayectoria y por qué? En este caso siempre es con los niños. Cuando uno ingresa al ICF, uno tiene mucho, en este caso, muchos ideales de querer hacer las cosas. Cuando llega un niño, en este caso, con situaciones vulnerables, uno lo que hace es una valoración, donde mira cuáles son esos sistemas que están afectando. Cuando uno ve que está afectando, ya sea el tema social, familiar o algo, hace una retención y lo manda a un lugar de paso. En el lugar de paso, el niño hace un involucramiento, en este caso, para que empiece a desarrollar esas habilidades que le pasa. Ya puede ser en el mesosistema, donde necesitamos esas habilidades blandas para que se empiece a desarrollar, ya sea el tema académico o el tema relacionado con el deporte y todo eso. Con base a eso, se ve ese desarrollo poco a poco que se está evolucionando. Y eso es algo significativo para un profesional, que saber que cuando uno le hace una valoración, en este caso, y ve que hay un riesgo en el niño, pues más adelante se empieza como a empoderar de esas habilidades blandas, a quitar, digamos, esas conductas que ya no tenía, y ver ya, digamos, el proceso de un niño que ya sale y ya no tiene esas afectaciones, o que en este caso ya se han desarrollado más. Es una gran satisfacción para uno como profesional. Qué bueno, sí, se nota mucho se le nota, mucho que ha significado mucho en tu profesión. ¿Con qué otros profesionales sueles trabajar? En el ICF siempre se maneja uno con psicólogos, con colegas de uno, que en este caso pues ellos intervienen en otros temas, ya sean académicos o ya sean más clínicos. También trabajamos con trabajadores sociales, con abogados, y también con, en este caso, pues algunos sociólogos que nos hacen como involucramiento en todo el contexto del niño o de la madre que se tiene. Ok, muchas gracias. Otra pregunta más. ¿Qué principios éticos considera fundamentales en su ejercicio profesional? Importante siempre, lo que me hiciste al principio, la confidencialidad es importante. Siempre cada paciente o cada persona que se involucra con uno tiene que tener un consentimiento informado, donde uno tiene que tener siempre una ética profesional de no poder salir información adelante. ¿Por qué? Porque esa información es muy sensible, y esta información que se toca en cualquier parte
puede afectar a la persona, ¿sí? En el caso de los menores de edad, en este caso pues ya son los padres, ¿sí? Donde ellos tienen que hacer su consentimiento, obviamente decirle al niño cuáles son los protocolos que se tienen, ¿sí? Okay. El otro es el respeto mutuo por la persona, independientemente de su condición, independiente de cualquier cosa. Siempre tenemos que tratar con respeto y ser muy neutrales en cualquier situación, porque no sabemos cuál es la vida de la otra persona y cuáles son las circunstancias que tuvieron que pasar para llegar acá. Ok, sí, muchas gracias. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo garantiza la participación y el bienestar de las comunidades con las que trabaja? Lo importante siempre es hacer actividades o hacer algún proyecto que las personas les guste, ¿sí? Si las personas no les gusta el involucramiento, si las personas no se conectan con esos proyectos o esas actividades, pues va a ser muy difícil uno poder trabajar. Entonces es importante siempre cuando crear un proyecto o alguna actividad o un grupo focal, siempre analizar a la persona o el grupo, ¿sí? Y saber cuáles son la dinámica del grupo y qué es lo principal para ellos para poderlos intervenir, porque entre más fácil se desenvuelva el grupo, más efectivo va a ser el taller y todo lo que uno realice. Y el trabajo con ustedes, como profesionales. Okay. Otra pregunta, ¿qué recomendaciones le daría a los futuros profesionales de la psicología? Lo principal es que uno como psicólogo social normalmente siempre tiene que saber de muchas cosas. No solamente enfrascarse con la profesión de uno, sino también uno buscar otras alternativas, ¿sí? Ser una persona muy autodidacta, involucrarse mucho con las personas y sobre todo tener mucha empatía en cualquier situación que tiene, en este caso ya sea el niño, la persona, ¿sí? Porque eso es lo que falta. Hay muchos psicólogos sociales que han perdido mucho ese ser empáticos. Y a veces eso es lo que nos define a nosotros. Ok, bueno, muchas gracias. Listo, compañeros. Este era la entrevista al profesional Hernán Gómez. Muchas gracias de antemano nuevamente. Agradecemos su tiempo y disposición para compartir su experiencia. Sus aportes enriquecen nuestra formación y permiten comprender mejor la importancia de la psicología social y comunitaria en los territorios. Muchas gracias. Mucho gusto. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.